¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCAA, un día más en este coaching carousel al cual le quedan ya solo 3 paradas. Hoy es una de ellas y cerrándolo ya con equipos ya de conferencias pues de menor nivel, evidentemente. Llegó la Ivy League, llegó la Sun Belt, llegó la SoCon y hoy nos vamos a la Southland para hablar de un tipo o de una universidad a la cual se ha puesto de moda los últimos años, con un tipo que ya hablamos de él al principio, de Will Wade, que ya sabéis todos que está en North Carolina State este año, y teníamos que hablar de Magnisi. Por segundo coaching carousel, por segunda vez en su cambio de entrenador. Es curioso que de Magnisi, los dos últimos entrenadores, hemos hecho coaching carousel. Conmigo está Jorge Virué para hablar de esto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado como siempre de estar aquí. Vamos a hablar un poco de este programa creo que se va a poder mantener bastante en la brecha, ¿no? Después de estos años con Will Wade y cómo ha optado por el continuismo, ¿no? Porque ahora contaremos un poco la historia de este entrenador. Ujú, eso es. Porque, claro, nosotros cuando hicimos hace años el coaching carousel de Magnisi, Jairo y yo, la verdad que no nos pensábamos que ni mucho menos Will Wade iba a meter en el mapa de esta manera a Magnisi ganando partidos en el Madness, inclusive en el último año, y haciéndolo el mejor equipo de la Southland en los últimos 2 años, perdiendo muy pocos partidos allí. Will Wade, evidentemente, era un entrenador de un nivel superior para lo que es la Southland en lo que es Magnisi, y evidentemente ha hecho 2 temporadas buenas y se ha ido. Y llega Bill Armstrong. Para la gente que siga viendo el coaching Carlos el actual, otro asistente de una universidad top, en este caso Bill Armstrong, llegó el año pasado a Baylor, después de ser el head coach del mítico Link Academy, en high school, donde han habido muchos jugadores internacionales y del estado de Kansas que han salido de allí, perdón, del estado de Missouri, que han salido de allí. Estuvo el año pasado con Coach Drew en Baylor y es el enésimo head asistente que sale de Baylor. Así que, Jorge, primeras impresiones de un Bill Armstrong que le llega su primer banquillo en División 1 a una edad temprana, 47 años, y desde luego que yo por lo que he leído por ahí tiene muy buena pinta. Sí, yo cuando miramos el listado un poco de qué coachings carrusel hacer y tal, yo me apunté enseguida a este porque preparándome el de Will Wade, pues vi un poco lo que había sido la historia de Bill Armstrong, ¿no? Que fue asistente suyo en la época en el SU sobre todo. Entonces me empezaron a encajar las piezas, ¿no? De por qué había sido el entrenador por el que habían ido, ¿no? Un entrenador, como bien dice, sin experiencia como head coach a nivel universitario, sí a nivel high school, siendo incluso campeón nacional, creo que he leído, en el año 23. Sí. Un buen reclutador, porque allí lo que en ese high school potente, pues había tenido a jugadores como Jacoby Walter, como el propio Trey Johnson, ¿no? Los últimos años antes de dar su salto a la NCAA. Y al ver que habían tirado por él, es un poco seguir el trabajo, ¿no? de Will Wade, ¿no? Porque al final este hombre pues fue asistente suyo durante la época más buena, ¿no? De ambos en el SU y tuvo que salir de allí por el escándalo que ya comentamos en su día, aunque luego fue declarado inocente después y no digamos que no ha perdido estatus, ¿no? Que él ha podido seguir entrenando y creo que es una apuesta bastante continuista por parte de Magnisi, ¿no? El conseguir un entrenador que pueda un poco seguir el estilo de Will Wade y luego comentaremos un poco el tema de recruits, como también ha seguido un poco la línea que Will Wade llevaba en Magnisi, ¿no? De traer un perfil específico de jugadores para recuperarlos en un programa como Magnisi en la Solana. Totalmente, o sea, es un entrenador que como venimos hablando en los últimos carousels de Kansas State y de Louisiana, es un asistente de Power 5. Lo que decía Jorge, él ha estado ya en varios equipos de la SEC, fue Associate Head Coach de Wade en el LSU, con lo cual ya sabe lo que es entrenar en la SEC, con lo que eso conlleva. Luego, después de todo el escándalo, se bajó, entre comillas, bajarse a entrenar Link Academy, que es uno de los Claro. mejores high schools del país, en el cual te exigen ganar el nacional sí o sí o también. O sea que al final tampoco es bajarse mucho, entrenar a ese high school. Para el año pasado, atender la llamada de Scott Drew para entrenar a Baylor
y estar en un equipo que, bueno, reclutó también interesante. No estuvo el año que todos esperábamos, pero bueno, al final yo creo que lo que puede aportar Armstrong aquí, evidentemente, es fama, experiencia, porque es un entrenador que al final ha estado en muchos sitios y muy buenos. Y luego creo que es un tipo que puede conseguir reclutar gente importante de high school, porque él ya ha entrenado a muchos y sobre todo creo que la clave está en que puede conseguir atraer a gente de nivel Power 5, como creo que me vas a hablar, Jorge, de lo que ha conseguido ya este año, que al final, más o menos por lo que ha montado en ese equipo, pues es gente que fue a Power 5, no ha tenido esa fama que esperaba, bajo en peldaño para subir el nivel y volver otra vez al panorama de Power 5. Sí, para empezar ha conseguido mantener a dos jugadores digamos, del quinteto de la base que tenían el año pasado que hicieron Madness, ¿no? Como Yabón García y DJ Richards, que lo normal en este tipo de programas suele ser que tras un año tan bueno y su exposición a nivel nacional como tuvieron en el Madness, hubieran optado por irse a acabar su carrera universitaria en mejores universidades, pero han decidido quedarse con él. Y luego, siguiendo un poco la línea que hablábamos el día de Will Wade, intenta traer talento de Power 5, de jugadores que han llegado con mucha fama, pero nunca han llegado a dar todo el nivel bueno, ¿no? Y digamos que Magnis es un sitio donde intentan recuperar a estos jugadores que venían con mucho talento, que no rinden de primeras y les dan esa segunda oportunidad, ¿no? Para que su carrera renazca, ¿no? Y es lo que ha estado haciendo Will Wade estos años en Magnisi y creo que es más o menos un poco la idea que lleva, por lo menos este primer año, Bill Armstrong, ¿no? Sin olvidarnos, por supuesto, de su nivel como reclutador en high school, que creo que de cara al año que viene seguramente le da algún fruto más. Hablábamos el otro día de Quanas White, el entrenador que llega a Luisiana, la mano derecha de Kelvin Sampson de Houston, entrenador nació en Nueva Orleans, en el cual en Luisiana va a reclutar también bien, desde luego que se pone muy interesante el reclutamiento ahí en el estado de Luisiana, porque desde luego que llega muchísimo talento a los banquillos y esos high schools se van a pelear por conseguir a jugadores. Jorge, ¿crees que lo de Will Wade le va a perjudicar o le va a venir bien a Armstrong? Y ya te hago la pregunta clásica de los 3 años y lo que se le va a pedir a Armstrong en Magnici. No, yo creo que él aceptó también ese trabajo siendo consciente del legado que había allí de Will Wade y siendo consciente seguramente de que puede continuar el trabajo empezado allí, ¿no? No sé a nivel táctico si son muy parecidos o no, porque no tengo el suficiente bagaje para valorar, ¿no? Si van a practicar el mismo tipo de baloncesto, pero lo que sea a nivel de filosofía de juego, yo creo que, o de filosofía de desarrollo de un programa, yo creo que sí que puede continuar bastante bien el trabajo allí. Es una universidad que por lo que estuve mirando en su día ha metido mucho dinero en instalaciones nuevas, quiere hacerse importante dentro del Estado, cada vez tiene más donors que están dando una potencia económica muy buena a ese programa y entonces buscaban un entrenador que tuviera también ese prestigio para aprovecharse digamos, de este nuevo rico, ¿no? Que ha surgido en el estado de Luisiana. Y entonces eso yo creo que a corto plazo va a tener resultados porque entre la gente que ha venido, los jugadores, el bloque que se le ha quedado, un par de piezas muy importantes del año pasado y el nivel que tiene la Southland que todos conocemos, la idea es seguir siendo potentes allí, seguir siendo dominadores de la conferencia, intentar aparecer en el Madness prácticamente todos los años. Y yo creo que para Bill Armstrong simplemente será pues un paso más, ¿no? Para de aquí a 3 años, 4, pues dar el salto a una Power 5. Supongo que por ahí habrá pensado el llevar el camino de su carrera. ¿Tú crees que le van a pedir, le van a exigir Madness? Yo tengo dudas, ¿eh? O sea, al No final, sé si exigírselo, pero el hecho de estar allí siendo la el programa más importante de la competición estos últimos años, siendo que se ha quedado una base, siendo que ha traído buenos jugadores. No sé si pedírselo como tal, pero que esté ahí en la pelea, yo creo que sí, ¿no? Que sí, no pierda la relevancia que ha tenido estos últimos años. siempre, Que sigamos hablando de ellos, vamos. sí, siempre está ahí arriba, ¿no? Al final, la Southland, pues no, yo que recuerdo así a bote pronto, Stephen F. Austin hace años, Eso es. Northwestern State, Nichols.
en Nueva Orleans incluso, o sea, es una conferencia complicada. Yo sí que es cierto que creo que le van a tener paciencia, eso seguro. Yo creo que a Wade se le pedía a Madness porque al final Wade necesitaba a Madness. Yo Ujú. con Armstrong creo que al final lo que tú has dicho, pues temporadas normalitas, estando top 3 en la Southland, ya será un éxito para él. Pues muy Eso bien, es. Jorge, mil gracias por pasarte por el canal Muy un bien, un día placer, más. como siempre. Nos veremos pronto en uno más mediático aún, si hace falta. En el último coaching causal de la temporada, quitando el best of the rest. Así que nada, muy pronto nos vemos. Muy bien. Y a la gente, nada, recordarle que siga disfrutando en este julio caluroso de contenido en NCA en el canal. Tenemos ahí los calurosos que se acaban, que al final los podéis ver, los que sacamos hace un par de meses, por si no os acordáis. Podéis ver todos los devotion de jugadores ACB que llegan a la liga. Podéis ver las previas y los análisis de los torneos de categorías inferiores. Tenemos el Mundial Sub-19, el Europeo Sub-20, todo el contenido del draft, hablando de todo ello, incluso el directo que hicieron Jorge y David de 5 horas de la segunda ronda. O sea que tenéis contenido de sobra para pegaros un atracón de julio-agosto de vacaciones de mucho calor en casa, en College 360, porque ya sabéis que somos la casa de la NCAA. Hasta luego. Un saludo.